Prepárate para sumergirte en un viaje a través de 3 fascinantes y misteriosas historias bíblicas que nos hablan de fe, juicio y unidad. Cada una de estas narrativas nos lleva a explorar los profundos misterios de la intervención divina y las consecuencias de nuestras acciones. ¿Qué secretos se esconden detrás de la brutalidad y la justicia en la historia del levita y su concubina? ¿Cómo la humanidad intentó alcanzar el cielo construyendo la Torre de Babel y cuál fue el precio de su ambición? ¿Qué mensaje nos deja la inquietante aparición de una mano que escribe en la pared durante el banquete de Belsasar, revelando el juicio divino con la palabra Tekel? La historia del levita y su concubina, relatada en el libro de los jueces, es una de las más impactantes y trágicas de la Biblia. La brutalidad de este acto incitó una guerra civil que casi aniquiló a la tribu de Benjamín, resaltando la corrupción y la violencia en Israel durante un periodo de anarquía. La Torre de Babel, narrada en Génesis 11, nos muestra cómo la ambición humana de alcanzar la grandeza se topa con la intervención divina, resultando en la confusión de lenguas y la dispersión de los pueblos. Por último, la palabra Tekel y su juicio en el famoso banquete de Belsasar, en el libro de Daniel, capítulo 5, nos recuerda la inevitabilidad del juicio divino y la importancia de nuestras acciones. Estas historias, aunque distintas en sus contextos y lecciones, comparten un tema común de justicia y la intervención divina en la historia humana. A través del llamado a la justicia del levita, la dispersión de la humanidad en Babel y el juicio de Tekel, estas narrativas nos invitan a reflexionar sobre nuestra relación con lo divino y la importancia de vivir en conformidad con los principios de Dios. No te pierdas los detalles intrigantes y las lecciones poderosas que estas historias tienen para ofrecer. Sumérgete en estas narrativas y descubre las profundas enseñanzas que nos hablan sobre la fe, la justicia y la unidad. Bienvenidos. En una noche envuelta en sombras y presagios, la puerta de una humilde casa en Gabaa se cerró con un golpe sordo, sellando un destino terrible. Afuera, una multitud clamaba, su ira retumbando como un trueno lejano, pero en el interior, el miedo se palpaba como una niebla espesa. La concubina, despojada de toda esperanza, era arrojada a la turba. Lo que siguió fue una noche de horror que eclipsó el alma de todo Israel. La turba, despiadada y frenética, rodeaba la casa exigiendo que se les entregara al hombre, el levita, quien había buscado refugio allí con su concubina. Incapaces de resistir la presión de la multitud enfurecida, los dueños de la casa tomaron la decisión más horrenda: entregar a la joven mujer como sacrificio para aplacar la ira de la muchedumbre. Empujada fuera de la seguridad efímera de aquellas paredes, se encontró en manos de la brutalidad desenfrenada, víctima de una injusticia que la consumiría hasta el amanecer. A medida que la noche avanzaba, la violencia se desataba con cada hora que pasaba, marcando a todos quienes la presenciaban. La mujer, abandonada a su suerte, sufría inimaginables tormentos mientras las estrellas se ocultaban, como avergonzadas de presenciar tal vileza. Al alba, lo que quedaba de ella era apenas una sombra de lo que alguna vez fue, un recordatorio sombrío de la maldad que los hombres pueden alcanzar. Pero déjenme contarles todo desde el comienzo. Esta es la historia bíblica que nunca te han contado sobre el levita y su concubina, y se encuentra en Jueces capítulo 19. En los tiempos antiguos, cuando Israel no era gobernado por reyes, sino por jueces, un levita que residía en las remotas colinas de Efraín, al norte del país, decidió establecer un vínculo con una mujer de Belén de Judá. Ella no era su esposa en el sentido formal, sino su concubina, una práctica aceptada en aquel tiempo que permitía ciertas relaciones sin los compromisos completos del matrimonio. Esta relación, aunque reconocida, estaba lejos de ser perfecta. Con el tiempo, surgió un conflicto entre ellos, un desgarramiento emocional que culminó en un acto de profunda desolación. La mujer fue infiel a su compañero. En aquellos días, la infidelidad era un asunto de grave deshonra, pero en lugar de buscar una resolución rápida o un castigo, la situación tomó un giro hacia lo trágico y personal. Después de su traición, la mujer abandonó la residencia que compartía con el levita y regresó a la casa de su padre en Belén de Judá, buscando refugio en lo familiar y dejando atrás la complicada relación.
Allí, en la casa de su padre, encontró un santuario temporal. Mientras tanto, el levita, con su corazón afligido por la confusión de emociones, tal vez ira, dolor o incluso amor no resuelto, decidió después de algún tiempo intentar una reconciliación. Este paso no solo sugiere que aún había lazos emocionales entre ellos, sino que también subraya las complejidades de las relaciones humanas, incluso en un contexto tan antiguo y diferente al moderno. Este intento de reconciliación era un preludio a los eventos trágicos y desgarradores que seguirían, marcando un curso irreversible tanto para la concubina como para el levita. Después de que su concubina lo dejara, el levita, movido por una mezcla de deseos de reconciliación y quizás también de retener la dignidad dentro de su relación, se preparó para viajar a Belén de Judá, al hogar del padre de la mujer. Armado con un corazón dispuesto a perdonar y quizás reconstruir lo perdido, llevó consigo a su siervo y 2 asnos, uno para montar y otro para llevar sus provisiones, señal de un viaje de consideración y seriedad. Al llegar a Belén, el levita fue recibido con más que simple cortesía. El padre de la concubina, al verlo, lo acogió con una hospitalidad desbordante. Este acto puede interpretarse como una combinación de respeto hacia el levita y una posible aprobación de su intento de reconciliación. Día tras día, el padre insistió en que el levita prolongara su estancia, extendiendo la hospitalidad día tras día, una costumbre profundamente arraigada en la cultura de la época, donde la generosidad del anfitrión se medía en la extensión y calidad de la acogida. Durante su estancia en Belén, el levita se encontraba en un cruce de emociones y decisiones. Cada día que pasaba en la casa del padre de su concubina no solo era un testimonio de la generosa hospitalidad de su anfitrión, sino también un tiempo de reflexión y posiblemente de renovación emocional. Las mañanas comenzaban con el amable bullicio de la preparación de comidas, mientras los aromas de pan fresco y guisos llenaban la casa, creando un ambiente cálido y acogedor. El padre de la concubina, en un gesto de aceptación y perdón, no dejaba piedra sin mover para asegurarse de que su huésped se sintiera valorado y respetado. Las tardes eran ocasiones para conversaciones profundas, posiblemente paseando por los campos cercanos o sentados bajo la sombra de los olivos, donde el levita y el padre de la concubina discutían sobre lo que había ido mal y cómo podrían asegurar un futuro mejor para la joven pareja. Estas discusiones, aunque a veces tensas, eran necesarias para el proceso de curación y entendimiento mutuo. El padre, actuando como mediador y consejero, trataba de infundir sabiduría y guía, subrayando la importancia de la lealtad y el compromiso mutuo. Mientras tanto, la concubina observaba desde una distancia prudente, su presencia discreta pero cargada de expectativa y ansiedad por el resultado de estas largas deliberaciones. Su retorno al hogar de su padre había sido un paso desesperado por buscar refugio ante el dolor y la confusión, pero ahora se enfrentaba a la posibilidad de un nuevo comienzo con el hombre que había elegido dejar atrás. El 5.º día, el ambiente en la casa se tornó más ligero y festivo. El padre organizó un banquete más elaborado, una señal de celebración, quizás anticipando un resultado positivo de las negociaciones. La comida fue abundante, y el vino, símbolo de alegría y festividad, fluyó generosamente. Risas y música llenaban el aire, mientras vecinos y amigos se unían, conscientes o no de su papel en el fortalecimiento del tejido comunitario y familiar tras el conflicto. A lo largo de estos días, el levita también tuvo tiempo para reflexionar sobre su propia parte en los problemas pasados. La soledad de sus primeras noches en Belén le había dado espacio para considerar la profundidad de sus sentimientos hacia su concubina y el dolor que su separación había causado. Esta introspección fue crucial, pues reconoció que cualquier intento de reconciliación requeriría no solo perdón, sino también un compromiso renovado y genuino de mejorar como pareja. Finalmente, el 5.º día llegó a su fin, y aunque el padre de la concubina una vez más trató de persuadir al levita para que extendiera su estancia, este sintió que era momento de partir. El levita, su sirviente y la concubina, ahora con un frágil pero esperanzador entendimiento renovado, prepararon sus cosas para volver a Efraín, llevando consigo los recuerdos de días de reflexión y la esperanza de un futuro más estable y armonioso. Al amanecer del 6.º día, el levita, su concubina y el sirviente
hicieron los preparativos finales para su viaje de regreso a las colinas de Efraín. A pesar de la insistencia del padre de la concubina para que se quedaran un día más, el levita decidió que era hora de partir. Con los asnos ya cargados y las despedidas hechas, el pequeño grupo salió de Belén, llevando consigo las bendiciones y los buenos deseos del padre, que les exhortaba desde la puerta de su casa. La jornada comenzó bajo un cielo claro, prometedor de un buen viaje. Atravesaron caminos polvorientos bordeados de campos y viñedos, con el sol ascendiendo lentamente en el cielo. Mientras avanzaban, el levita y su concubina intercambiaban palabras suaves, quizás los primeros brotes de una relación restaurada, marcados por la cautela pero teñidos de esperanza. Sin embargo, a medida que el día avanzaba, la tardía salida de Belén significó que pronto se encontrarían con el dilema de encontrar un lugar seguro donde pasar la noche. Al acercarse a Jerusalén, entonces conocida como Jebús y habitada por los jebuseos, el levita decidió no detenerse allí. Su decisión estaba basada en la preferencia de no buscar refugio entre aquellos que no eran de Israel, una elección que reflejaba las tensiones y desconfianzas entre diferentes grupos étnicos de la región. Continuaron su viaje hasta que, con el crepúsculo aproximándose, llegaron a la ciudad benjamita de Gabaa. Al entrar en la ciudad, dirigieron sus pasos hacia la plaza pública, esperando encontrar a alguien que les ofreciera hospitalidad para la noche. El sol se ponía bañando la plaza en tonos de oro y sombra, y la quietud del lugar parecía presagiar la dificultad que tendrían en encontrar un lugar donde descansar. Por un tiempo, nadie se acercó a ellos. Los habitantes de Gabaa, al parecer, mostraban reticencia a acoger a extraños. El levita, su concubina y el sirviente se sentían cada vez más vulnerables a medida que la noche caía, un recordatorio sombrío de los riesgos que enfrentaban los viajeros en esos tiempos inseguros. Finalmente, cuando ya parecía que tendrían que pasar la noche al aire libre, un anciano que regresaba de trabajar en el campo los vio. Este hombre, también de Efraín y por lo tanto un compatriota, no dudó en ofrecerles refugio. Los guió a su casa, les proporcionó agua para lavarse los pies y preparó una comida para ellos, cumpliendo con los deberes de hospitalidad que eran sagrados en la cultura de la época. La noche se instaló mientras compartían el pan y relataban sus viajes, creando un breve interludio de paz y camaradería. Sin embargo, lo que ninguno de ellos sabía era que la oscuridad de esa noche traería eventos que probarían profundamente la fibra moral de todos en Gabaa y dejarían una mancha en la historia de Israel. Mientras el levita, su concubina y el sirviente disfrutaban de la hospitalidad del anciano, la calma de la noche en Gabaa se vio abruptamente interrumpida. Fuera de la casa del anciano, un grupo de hombres de la ciudad, corruptos y depravados, comenzaron a reunirse. Su comportamiento era agresivo y sus intenciones nefastas. Pronto, la multitud se convirtió en una turba clamorosa que rodeaba la casa, golpeando la puerta y exigiendo con gritos que el levita saliera. El motivo de esta exigencia era oscuro y perturbador. Deseaban abusar del levita, un acto que evocaba las infames historias de Sodoma y Gomorra. Frente a esta aterradora situación, el anciano anfitrión, desesperado por proteger a su huésped bajo cualquier circunstancia, salió a confrontar a la multitud. En un intento por calmar la situación y preservar el honor de su hogar, ofreció una solución que, aunque profundamente perturbadora para los estándares modernos, reflejaba las complejas y a menudo inquietantes decisiones morales de su tiempo. El anciano ofreció a su propia hija virgen y a la concubina del levita a la multitud, implorando que dejasen al hombre en paz y en su lugar tomaran a las mujeres, un gesto que pretendía desviar la violencia de su invitado. Esta propuesta, lejos de resolver la situación éticamente, solo subraya la profunda misoginia y la desvalorización de las mujeres que eran comunes en ciertos aspectos de las sociedades antiguas. La turba, sin embargo, no se disuadió fácilmente. La tensión aumentaba a medida que la noche se hacía más oscura. Finalmente, en un momento de desesperación y horror, la concubina fue empujada fuera de la casa hacia la turba enfurecida. Lo que siguió fue una noche de indescriptible brutalidad que culminó al amanecer, cuando la mujer, habiendo sido abusada y maltratada toda la noche, logró regresar a la puerta de la casa donde se hospedaban. Al amanecer,
encontraron a la concubina yaciendo en el umbral, un testimonio mudo de la crueldad que había sufrido a manos de la turba de Gabaa. Este acto de violencia no solo sería un punto de inflexión personal para el levita y aquellos directamente involucrados, sino que también provocaría una serie de eventos que llevarían a conflictos y divisiones profundas dentro de las tribus de Israel. Este oscuro episodio en Gabaa se convertiría en un llamado a la justicia y a la reflexión moral para toda la nación, resaltando las consecuencias de la ley y el orden quebrantados, y la necesidad imperativa de una justicia que protegiera a los inocentes y castigara a los culpables. La historia de la concubina del levita no solo narraba un evento trágico, sino que también servía como un espejo sombrío para la sociedad de la época, instando a una introspección y reforma en toda la comunidad. Después de la trágica noche de violencia en Gabaa, el levita enfrentó una realidad desgarradora al amanecer cuando encontró a su concubina yaciendo en el umbral de la casa, víctima de un abuso inimaginable. En un estado de profundo dolor y furia, tomó una decisión que resonaría a través de toda Israel y marcaría un precedente alarmante en su historia. Con un corazón endurecido por la angustia y la ira, el levita levantó el cuerpo sin vida de su concubina y la llevó en su asno de regreso a su hogar en Efraín. Una vez allí, impulsado por un impulso de indignación y un deseo de justicia, realizó un acto de horror y protesta que sería recordado como uno de los más macabros de las Escrituras. Dividió el cuerpo de su concubina en 12 partes, enviando cada una a las distintas tribus de Israel. Este acto, brutal y simbólico, estaba destinado a servir como un grito desesperado por justicia y como una convocatoria a las tribus de Israel para responder a la vileza perpetrada en Gabaa. La respuesta a este acto fue de shock e ira colectiva. Los líderes de las tribus, al recibir las partes del cuerpo, se convocaron para una asamblea urgente, confrontados no solo con la crueldad del acto, sino también con la necesidad de abordar el colapso moral que representaba. En esta asamblea se hizo evidente que la tribu de Benjamín, a la cual pertenecía la ciudad de Gabaa, tendría que rendir cuentas por los actos de sus hombres. La asamblea de las tribus exigió que los culpables dentro de Gabaa fueran entregados para enfrentar la justicia. Sin embargo, la tribu de Benjamín rehusó entregar a los hombres de Gabaa, lo que llevó a un conflicto armado devastador conocido como la Guerra Civil de Benjamín. Las tribus de Israel, unidas en su repudio a la atrocidad, se levantaron contra Benjamín en una serie de batallas sangrientas. Esta guerra interna casi resultó en la aniquilación completa de la tribu de Benjamín. El conflicto culminó en una profunda tragedia para Benjamín, que perdió una gran parte de su población y sufrió gravemente en términos de infraestructura y moral. Al final, las tribus restantes de Israel, movidas por un sentido de pérdida fraternal y la devastación de la guerra, tomaron medidas para asegurar que Benjamín no desapareciera de Israel. Se organizaron esfuerzos para reintegrar a los sobrevivientes de Benjamín, incluyendo la provisión de esposas para los hombres benjamitas que habían quedado, mediante métodos que plantean sus propios dilemas éticos y morales. Esta serie de eventos no solo resalta la fragilidad de la cohesión social y política en Israel durante esa época, sino que también sirve como un sombrío recordatorio de cómo la justicia y la venganza pueden entrelazarse en formas que llevan a consecuencias devastadoras. La historia del levita y su concubina plantea preguntas profundas sobre la ley, la moralidad y las responsabilidades de una comunidad hacia sus miembros más vulnerables, resonando a través de las generaciones como un llamado a la reflexión y la reforma. En lo alto de la vasta llanura de Sinar, una torre majestuosa se alzaba hacia el cielo, desafiando la misma bóveda celeste. Construida por manos ambiciosas y corazones orgullosos, la Torre de Babel era un monumento a la audacia humana. Pero en su arrogancia, los constructores anhelaban tocar las estrellas y desafiar al mismísimo Dios. En el pináculo de su soberbia, el Todopoderoso miró hacia abajo y decidió intervenir. Con un estruendo celestial, las lenguas de los hombres se enredaron en un caos indescifrable. Palabras que una vez fueron entendidas se convirtieron en un murmullo de confusión. Los constructores, desconcertados, se vieron obligados a abandonar su empresa. La torre, símbolo de su desafío, quedó incompleta, testigo mudo de la soberbia humana y la intervención divina.
Así fue como la Torre de Babel se convirtió en un recordatorio eterno de los límites de la ambición humana y la importancia de la humildad ante lo divino. En medio del caos lingüístico, la humanidad aprendió una lección invaluable. La grandeza del hombre está en su reconocimiento de su lugar en el universo y su reverencia por el poder superior que lo gobierna. Por eso, quédate con nosotros hasta el final, en un episodio más de Historias Sagradas. Bienvenidos. En los tiempos antiguos, cuando la humanidad aún habitaba una tierra nueva y sus corazones estaban llenos de esperanza, justo después del gran diluvio, la humanidad comenzó a repoblar la tierra. Los descendientes de Noé se dispersaron y formaron distintas tribus y clanes, cada uno con su propio territorio y lenguaje. Estos clanes crecieron y prosperaron, estableciendo sus propios hogares y comunidades. Sem, de quien se derivaron los pueblos semitas, ocupó las regiones del Medio Oriente. Cam y sus descendientes se trasladaron hacia el sur, poblando partes de África y las zonas costeras del Mediterráneo. Jafet, con su prole, se expandió hacia el norte y el oeste, explorando nuevas tierras y estableciendo comunidades en Europa y Asia. A medida que cada tribu crecía y prosperaba, sus miembros desarrollaban un sentido de identidad y pertenencia, construyendo hogares sólidos, cultivando la tierra y criando animales. Las aldeas se transformaban en pequeñas ciudades, y las ciudades en centros de comercio y cultura, donde se intercambiaban bienes y conocimientos. Sin embargo, a pesar de la distancia geográfica y las diferencias emergentes en sus lenguas y costumbres, los hombres aún compartían una conexión profunda y una visión común que los unía. Esta conexión se basaba en la memoria colectiva del diluvio y en la reverencia por el Dios que los había salvado y dado una segunda oportunidad. Las historias de sus ancestros, los relatos de supervivencia y redención, se transmitían de generación en generación, creando un hilo invisible que mantenía unidos a los diversos clanes. Este sentimiento de unidad y propósito compartido se convirtió en el cimiento sobre el cual construirían su futuro. La humanidad, consciente de su origen común y de las promesas divinas, se mantenía en constante comunicación y colaboración. Las tribus se encontraban para comerciar, intercambiar conocimientos y forjar alianzas. Estas reuniones eran ocasiones de celebración y renovación de lazos, donde se recordaban las hazañas de los antepasados y se planificaba el futuro con esperanza y determinación. En este contexto de unidad y cooperación, surgió la idea de construir algo grandioso, una obra que simbolizara su capacidad y ambición colectiva, y que los mantuviera unidos en un propósito trascendental. Fue así como, movidos por el deseo de crear un monumento que perdurara por generaciones, los hombres se congregaron en la vasta llanura de Sinar. Allí, decidieron erigir una ciudad que serviría como centro de su civilización y una torre que alcanzara los cielos, un símbolo de su unidad y grandeza. La Torre de Babel, como sería conocida, comenzó a tomar forma bajo las manos laboriosas de miles de hombres que trabajaban día y noche, impulsados por un sueño común. El proyecto era monumental, un testimonio de la capacidad humana para imaginar y crear. Los hombres moldeaban ladrillos de arcilla y los cocían en hornos ardientes, transformando el barro en bloques resistentes que se utilizarían para levantar los muros de la torre. Utilizaban betún como mortero, uniendo cada ladrillo con precisión y determinación. A medida que la torre crecía, se erigía como un símbolo de su unidad, esfuerzo y ambición colectiva. La construcción de la torre se convirtió en el centro de la vida de la comunidad. Familias enteras se mudaron a la llanura de Sinar para participar en el proyecto. Las mujeres preparaban alimentos para los trabajadores y los niños correteaban entre los cimientos, observando con admiración cómo sus padres contribuían a una obra tan grandiosa. Los ancianos narraban historias de los tiempos anteriores al diluvio, inspirando a las nuevas generaciones a soñar con un futuro aún más glorioso. La torre no solo era una estructura física, era un símbolo de esperanza y de la capacidad humana para superar cualquier desafío. La planificación y organización de la construcción fueron impresionantes. Se establecieron turnos para que el trabajo nunca cesara, y los trabajadores eran supervisados por maestros de obra que dirigían cada fase del proyecto con meticulosidad. La base de la torre se extendía ampliamente,
asegurando que pudiera soportar el peso de la estructura que se alzaría hacia los cielos. Andamios de madera rodeaban la torre, permitiendo a los trabajadores subir y descender con los materiales necesarios. El sonido constante de los martillos, las voces de los hombres y el crepitar de los hornos llenaban el aire, creando una sinfonía de labor y progreso. Las familias que se habían trasladado a Sinar formaron una comunidad vibrante alrededor del proyecto. Se construyeron viviendas temporales, tiendas de campaña y chozas donde los trabajadores y sus familias podían descansar y vivir. Los mercados locales prosperaron, vendiendo alimentos, herramientas y otros bienes necesarios para mantener a la creciente población. Las mujeres se reunían en grupos para preparar comidas comunales, cocinando grandes calderos de guisos y horneando panes para alimentar a los hambrientos trabajadores. Las noches eran testigos de reuniones alrededor de hogueras, donde se compartían historias y se planeaba el trabajo del día siguiente. Los niños, ajenos a las dificultades y peligros del proyecto, jugaban alegremente alrededor de la construcción. Sus risas resonaban entre los cimientos y los andamios, y a menudo se les veía imitando a los trabajadores, levantando pequeños ladrillos y construyendo sus propias torres de juego. Los ancianos, guardianes de la memoria y la tradición, se sentaban en grupos, narrando relatos del pasado y enseñando a los jóvenes sobre la importancia de su obra. Contaban historias de Noé y el diluvio, de la promesa de Dios y de la renovación de la tierra, inspirando a todos a ver la torre no solo como un edificio, sino como un símbolo de esperanza y perseverancia. La torre, con cada nueva sección añadida, se erigía imponente contra el horizonte, visible desde grandes distancias. Era un faro de la ambición humana, un testamento de lo que se podía lograr cuando la humanidad trabajaba unida hacia un objetivo común. Sin embargo, mientras la torre crecía, también lo hacía el orgullo de los constructores. La obra, que comenzó como un símbolo de unidad y propósito colectivo, lentamente se convirtió en un monumento a la arrogancia humana. Los líderes proclamaban que su torre sería un testimonio eterno de su grandeza, olvidando que su verdadera fortaleza residía en su humildad y en la cooperación que los había unido. A medida que la torre seguía su ascenso, la vida en la llanura de Sinar se tornaba cada vez más compleja y organizada. La logística de mantener una fuerza laboral tan grande requería una planificación meticulosa. Se establecieron almacenes para los ladrillos y el betún, y se crearon sistemas de transporte para mover los materiales desde los hornos hasta el sitio de construcción. Caravanas de carros tirados por bueyes transportaban provisiones y herramientas, mientras que las rutas bien definidas aseguraban un flujo constante de recursos necesarios para mantener el ritmo de trabajo. Los supervisores de obra, escogidos por su experiencia y habilidades, mantenían una vigilancia constante sobre cada detalle de la construcción. Se aseguraban de que los ladrillos fueran del tamaño y peso adecuados, que el betún se aplicara de manera uniforme y que cada ladrillo estuviera perfectamente alineado. Los arquitectos, con planos y modelos en mano, recorrían el sitio, ajustando y perfeccionando los diseños para garantizar que la torre se alzara con solidez y elegancia. Las noches en Sinar eran momentos de relativa calma y reflexión. Bajo el manto estrellado, los trabajadores se reunían alrededor de hogueras para descansar y recuperarse. Los fuegos ardían con intensidad, iluminando rostros cansados pero llenos de determinación. Las conversaciones fluían entre bocados de comida y sorbos de agua fresca. Hombres y mujeres compartían sus esperanzas y sueños, susurrando anhelos de ver la torre terminada y de cómo sus nombres serían recordados por generaciones futuras. Entretanto, la torre misma se alzaba imponente y majestuosa, una estructura que parecía desafiar las mismas leyes de la naturaleza. Cada nivel construido llevaba consigo el esfuerzo acumulado de miles de manos, cada ladrillo una prueba de la tenacidad humana. Los niveles superiores se adornaban con detalles arquitectónicos intrincados, grabados y relieves que narraban historias de su gente, sus triunfos y tribulaciones. Las escaleras de caracol y las rampas facilitaban el acceso a las alturas, permitiendo que los trabajadores continuaran su labor sin descanso. Sin embargo, con cada metro que la torre ascendía, también lo hacía el orgullo de aquellos que la construían. La obra, que inicialmente simbolizaba unidad y colaboración, comenzó a ser vista como un monumento a la superioridad y el desafío.
Los líderes del proyecto proclamaban que su torre no solo tocaría el cielo, sino que demostraría que nada era imposible para el hombre. En su orgullo, los hombres empezaron a creer que podían alcanzar la divinidad misma, igualarse con los dioses y controlar su propio destino. Dios, observando desde lo alto, contemplaba el desarrollo con creciente preocupación. Desde su trono celestial, veía cómo la Torre de Babel se alzaba cada vez más alta, una obra colosal que no solo simbolizaba la capacidad de la humanidad para construir y crear, sino también su creciente soberbia y orgullo. La ambición desmedida de los hombres estaba distorsionando el propósito original de su existencia, alejándolos del camino de humildad y dependencia en lo divino que había sido establecido después del diluvio. El Señor observaba cómo la unidad que una vez los fortaleció y los ayudó a sobrevivir y prosperar, ahora se había transformado en una herramienta para alimentar su arrogancia y orgullo. En su búsqueda de grandeza y reconocimiento, los hombres habían comenzado a creer que podían alcanzar la inmortalidad y divinidad por sus propios medios. Esta soberbia amenazaba con desequilibrar la armonía del mundo que Dios había creado, desviando a la humanidad de su verdadero propósito de vivir en comunión con su Creador y respetar los límites establecidos por Él. Preocupado por el rumbo que estaba tomando la humanidad y con el deseo de corregir su camino, Dios decidió intervenir. Sabía que permitir que la torre se completara y que los hombres siguieran por el sendero de la arrogancia solo los llevaría a una mayor autodestrucción. En un acto de justicia, pero también de misericordia, decidió enseñarles una lección que jamás olvidarían, una que los recordaría su lugar en el vasto diseño divino. Descendiendo a la llanura de Sinar, Dios contempló de cerca la ciudad y la torre que los hombres habían construido. Observó el esfuerzo monumental, la dedicación y el ingenio que habían invertido en su obra. Sin embargo, también vio cómo estos logros estaban imbuidos de un orgullo malsano, una creencia errónea de que podían desafiar y superar al Creador. La unidad que una vez fue su mayor fortaleza, ahora era el vehículo de su mayor pecado, la soberbia. Decidido a preservar el equilibrio y recordarles su verdadera posición en el orden cósmico, Dios tomó una decisión definitiva. En un acto de divina justicia y misericordia, decidió confundir su lenguaje. Hasta ese momento, la comunicación había sido clara y eficiente. Una única lengua había facilitado la cooperación y el entendimiento entre todos los trabajadores. Con una sola acción, Dios fragmentó este lenguaje común en una multitud de dialectos. La confusión fue inmediata y profunda. La comunicación, que había sido el pilar de su colaboración, se convirtió en un caos de sonidos incomprensibles. Los hombres, que hasta ese momento habían trabajado en perfecta sincronía, ahora se miraban con desconcierto y frustración. Las órdenes y las instrucciones se transformaron en un galimatías indescifrable. Donde antes había cooperación, ahora había confusión y desorganización. Los supervisores gritaban mandatos que los obreros ya no podían entender, y los obreros respondían con palabras que los supervisores no podían comprender. La obra, que avanzaba a un ritmo impresionante, se detuvo abruptamente. El desconcierto que sobrevino a la llanura de Sinar fue inmediato y abrumador. Hasta entonces, la construcción de la torre había sido una sinfonía de coordinación perfecta. Órdenes claras, respuestas rápidas, movimientos sincronizados. Pero en un abrir y cerrar de ojos, todo cambió. La confusión se instaló como una densa niebla, envolviendo a cada trabajador, supervisor y habitante de la ciudad en un caos lingüístico sin precedentes. Un maestro de obra, conocido por su voz autoritaria y su habilidad para dirigir a cientos de trabajadores, levantó la mano para dar una orden. Pero las palabras que salieron de su boca eran desconocidas, un torrente de sonidos incomprensibles. Los obreros que lo rodeaban, esperando sus instrucciones, se miraron entre sí con ceños fruncidos y expresiones de desconcierto. Intentaron responder, pero sus palabras también eran incomprensibles, una mezcla de sílabas sin sentido. «Levanten más ladrillos», gritó un obrero en un dialecto que nunca antes había pronunciado. Sus compañeros lo miraron confundidos, algunos encogiéndose de hombros, otros gesticulando frenéticamente en un vano intento de entenderse. Los ladrillos, que antes pasaban de mano en una cadena eficiente, empezaron a amontonarse en el suelo,
abandonados mientras los hombres intentaban desesperadamente comunicarse. Las mujeres, que preparaban alimentos en grandes calderos, se detuvieron en seco cuando intentaron hablar entre ellas. Las instrucciones para cocinar y distribuir la comida se perdieron en la babel de voces discordantes. Los niños, que jugaban alegremente entre los cimientos, dejaron de correr y reír, observando con asombro a los adultos que ahora gesticulaban y gritaban palabras sin sentido. Las risas y juegos se transformaron en un silencio tenso, roto solo por los intentos desesperados de sus padres por restablecer algún tipo de orden. Los supervisores, que habían sido pilares de liderazgo, se encontraron impotentes. Uno de ellos, tratando de organizar a su equipo, extendió los planos de la torre sobre una mesa improvisada. Señaló furiosamente las áreas que necesitaban atención, pero sus palabras eran ahora extrañas, ininteligibles. Los hombres a su alrededor miraban los planos, y luego se miraban entre sí, confundidos y frustrados. La falta de comunicación efectiva convirtió lo que había sido una operación fluida en un caos total. La torre, que había sido el centro de sus vidas y esfuerzos, quedó incompleta y silenciosa. El ruido constante de martillos y sierras cesó, reemplazado por el murmullo desconcertado de hombres y mujeres intentando, en vano, reconstruir su lenguaje común. Algunos comenzaron a gesticular salvajemente, usando sus manos y expresiones faciales en un intento desesperado de transmitir sus pensamientos. Otros simplemente se sentaron, abatidos, reconociendo la magnitud de la interrupción divina. En poco tiempo, la desesperación dio paso a la resignación. Los grupos comenzaron a formarse naturalmente, basados en aquellos que podían entenderse entre sí, aunque de manera imperfecta. Estos grupos, pequeños y dispersos, empezaron a abandonar la llanura de Sinar. Cada grupo, llevando consigo su nuevo dialecto, se alejó en busca de nuevos lugares donde establecerse, dejando atrás la torre inconclusa como un monumento a su ambición frustrada y a la intervención divina. Los líderes, una vez visionarios, ahora se sentían derrotados y humillados. Habían creído que su unidad y capacidad los haría invencibles, pero habían olvidado que su verdadero poder radicaba en la humildad y la reverencia a su Creador. La dispersión de los hombres, cada uno con su nuevo idioma, marcó el inicio de una nueva era en la historia de la humanidad. La Torre de Babel, erguida en la llanura de Sinar, quedó como un recordatorio eterno de la soberbia humana y la necesidad de reconocer y respetar los límites impuestos por Dios. En la majestuosa y decadente Babilonia, el esplendor y la sombra de antiguos reyes danzan en un baile eterno de poder y presunción. Belsasar, coronado en ambición, desoye los ecos de la historia y desafía a los cielos. En una noche destinada a ser legendaria, organiza un festín que reta a los dioses, bebiendo de los sagrados vasos de oro y plata robados del templo de Jerusalén. Música y risas inundan los salones hasta que una mano espectral, emergiendo de la penumbra, graba palabras de juicio en la pared del palacio. El festín se torna en desconcierto. Nadie puede descifrar las ominosas letras. El miedo se apodera de los corazones, mientras Belsasar promete riquezas y poder al que revele su significado. Surge una voz del pasado. La reina recuerda a Daniel, el hombre de profunda sabiduría que una vez descifró los misterios de Nabucodonosor. Con la entrada de Daniel, el destino se cierne sobre el banquete con una verdad implacable. Has sido pesado en la balanza y hallado falto, declara Daniel, exponiendo la arrogancia y la blasfemia del rey. La sentencia divina es clara. El imperio será dividido y el fin de Babilonia está sellado. Esa misma noche, el astuto Ciro el Grande toma la ciudad, cumpliendo la profecía escrita. Esta es la crónica de una noche fatídica en la que un rey desafió a los cielos y encontró su destino escrito en la pared. La historia de Babilonia, su gloria y su caída, un eco eterno de la soberanía divina y el poder de la verdad. Pero déjenme contarles todo desde el principio. Esta es la historia de la escritura en la pared, Tekel, pesados en la balanza de Dios. Han pasado casi 7 décadas desde que Nabucodonosor, el Grande, llevó a cabo el segundo y devastador asalto a Jerusalén, marcando el inicio de un imperio en el que la gloria y la decadencia
danzaban al compás de los años. Desde entonces, Babilonia había visto pasar a reyes y reinas, cada uno dejando su marca en la crónica del tiempo. Ibil-Merodach, Neriglisar y Labasi-Merodach, cuyos breves reinados tejían la historia de una dinastía destinada a enfrentar el ocaso. Nabónido, el erudito, había ascendido al trono, llevando consigo a su hijo Belsasar como corregente, un joven rey cuya ambición y sed de poder reflejaban la antigua grandiosidad de Nabucodonosor, pero cuyas acciones pronto resonarían con una nota discordante. Mientras Nabónido se aventuraba en desafiantes expediciones para restablecer las rutas de comercio amenazadas por el creciente poder de Ciro el persa, Belsasar quedaba como el custodio del trono en la opulenta Babilonia. Fue en este crisol de poder y decadencia donde Belsasar, desafiando las lecciones del pasado y los presagios del futuro, organizó un festín que sería eternizado en los anales del destino. 1000 de sus nobles fueron convocados a los esplendentes salones del palacio, donde el recuerdo de Nabucodonosor se diluía en el eco de las risas y el chocar de los vasos. En una osada muestra de desprecio por las sagradas tradiciones y el dios de sus cautivos, Belsasar ordenó que se trajeran los vasos de oro y plata que Nabucodonosor había tomado del templo de Jerusalén. Con cada sorbo de vino en esos sagrados recipientes, no solo profanaba un recuerdo divino, sino que también retaba las fuerzas más allá de su comprensión. El aire se llenó con el sonido de música pagana y el tintineo de los vasos sagrados, mientras los asistentes alababan a sus dioses inertes, hechos de metales y piedras sin vida. Pero lo que Belsasar no sabía era que esta noche de desenfreno y blasfemia marcaría el crepúsculo de su reinado y el fin de la era dorada de Babilonia. La sombra de su antecesor, Nabucodonosor, que había aprendido a reconocer la soberanía divina tras años de locura y humildad, parecía un mudo testigo ante la imprudencia de un rey que no entendía que cada acción es pesada por una balanza más grande que cualquier imperio terrenal. Así, mientras Belsasar se deleitaba en su propia magnificencia, las ruedas del destino giraban inexorablemente hacia un final que estaba escrito no en piedra o pergamino, sino en el corazón mismo de un imperio que había olvidado escuchar las lecciones de su más grande rey. Mientras las risas resonaban y el vino fluía libremente, un silencio súbito cortó el aire festivo del banquete. Desde la penumbra, una mano misteriosa emergió, espectral y precisa, comenzando a escribir sobre la blanca pared del palacio, iluminada por el resplandor de las lámparas. Las letras desconocidas brillaban con un fulgor sobrenatural, trazando palabras que ningún ojo en la sala podía descifrar. El festín se convirtió en una escena de desconcierto y temor mudo. Belsasar, cuya faz había palidecido como la luna, temblaba visiblemente. Su voz, antes llena de autoridad y jactancia, ahora apenas era un murmullo tembloroso mientras ordenaba que trajeran a los sabios y adivinos de Babilonia. Quien lea esta escritura y me revele su significado será vestido de púrpura, llevará un collar de oro y será reconocido como el tercer gobernante del reino, exclamó, su voz resonando con una mezcla de desesperación y la esperanza de que alguno de sus consejeros pudiera disipar el ominoso presagio. Uno tras otro, los sabios y adivinos intentaron descifrar las enigmáticas palabras. Sin embargo, todo esfuerzo fue en vano. Ni el más erudito entre ellos pudo interpretar las letras que parecían burlarse de su impotencia. La ansiedad crecía, y con cada fracaso, la atmósfera en el salón se tornaba más pesada. Un presagio de juicio que ninguno podía entender, pero todos sentían. Fue entonces cuando la reina, recordando los días pasados, entró con paso firme al salón. Había escuchado el tumulto, y al ver el miedo en el rostro de Belsasar y la confusión de sus sabios, habló con una autoridad que contrastaba con el pánico general. «Oh rey, vive para siempre. No temas, pues en tu reino hay un hombre en quien reside el espíritu de los santos dioses. En los días de tu padre se le encontró tener luz, entendimiento y sabiduría, como la sabiduría de los dioses. Tu padre, el rey Nabucodonosor, lo nombró jefe de los magos, encantadores, caldeos y adivinos. Este hombre es Daniel, a quien el rey puso por nombre Beltsasar. Que Daniel sea llamado, y él declarará la interpretación».
Con un gesto del rey, Daniel fue prontamente traído ante la corte. Los ojos de todos se posaron sobre este hombre, quien había interpretado sueños y resuelto enigmas bajo el reinado del temible Nabucodonosor. Ahora, ante el desconcierto de una nueva generación, se esperaba que revelara el misterio escrito en la pared, un mensaje que decidiría el destino de Belsasar y de todo el imperio babilónico. Cuando Daniel fue traído ante el trémulo Belsasar, la atmósfera del salón estaba cargada de una expectativa palpable. Todos los ojos estaban puestos en el anciano, cuya reputación como intérprete de sueños y visiones precedía su entrada. Belsasar, intentando mantener la compostura de un rey, se dirigió a él con una voz que pretendía ser firme. ¿Eres tú, Daniel, uno de los cautivos traídos de Judá por mi padre, el rey Nabucodonosor? He oído que el espíritu de los dioses está en ti, y que luz y entendimiento y sabiduría excelentes se hallan en ti. Luego, el rey relató el fracaso de sus sabios para leer la escritura en la pared, y le ofreció a Daniel riquezas y honores si conseguía interpretar las palabras. Si puedes leer esta escritura y darme a conocer su interpretación, serás vestido de púrpura, llevarás un collar de oro alrededor de tu cuello y serás el tercer gobernante en el reino, declaró Belsasar, con la esperanza de que este hombre pudiera disipar el misterio y el temor que lo asfixiaba. Sin embargo, Daniel, imperturbable ante las promesas de riqueza y poder, respondió con una voz que llevaba el peso de la sabiduría y la autoridad divina. Puedes quedarte con tus regalos y dar tus recompensas a otro. Sin embargo, leeré la escritura al rey y le haré conocer la interpretación. Antes de revelar el significado de las palabras misteriosas, Daniel tomó un momento para recordarle a Belsasar las lecciones del pasado. Oh rey, el Altísimo Dios dio a Nabucodonosor, tu padre, reino, grandeza, gloria y majestad. Y debido a la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. Pero cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció hasta actuar con presunción, fue depuesto de su trono real y le quitaron su gloria. Continuó explicando cómo Nabucodonosor fue humillado, viviendo entre las bestias, hasta que reconoció que el Altísimo gobierna en el reino de los hombres. Daniel entonces miró fijamente a Belsasar, sus palabras resonando con severidad y advertencia. Pero tú, su hijo, Belsasar, no has humillado tu corazón, aunque sabías todo esto. El anciano profeta entonces preparó a todos los presentes para la grave interpretación que estaba por revelar. Una interpretación que expondría el juicio divino sobre la arrogancia y la blasfemia de Belsasar, y que sellaría el destino del reino babilónico. A medida que las palabras de Daniel llenaban el aire, un silencio tenso descendió sobre la sala, todos presintiendo que lo que vendría podría cambiar sus vidas para siempre. Con la corte sumida en un silencio expectante, Daniel prosiguió con su condena, su voz reverberando en los confines del salón real. Haste exaltado contra el Señor del cielo, y han traído los vasos de su casa delante de ti, y tú y tus nobles, tus esposas y tus concubinas, habéis bebido vino en ellos, y has alabado a los dioses de plata y oro, de bronce, hierro, madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni entienden. Pero al Dios en cuya mano está tu vida y todos tus caminos, no has glorificado. Entonces, señalando hacia la escritura en la pared, Daniel declaró el significado de las palabras que habían aparecido misteriosamente. Esta es la escritura que fue trazada: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esto es lo que significan las palabras. Mene, Dios ha contado los días de tu reino y ha decidido ponerle fin. Tekel, has sido pesado en la balanza y hallado falto. Peres, tu reino ha sido dividido y dado a los medos y persas. El rostro de Belsasar palideció aún más, y un murmullo de temor y asombro recorrió la sala, mientras cada noble y consejero procesaba el ominoso veredicto divino. Sin embargo, fiel a su palabra, y tal vez esperando aún cambiar el curso de los acontecimientos, Belsasar ordenó que se vistiera a Daniel con ropas de púrpura, se le colgara un collar de oro alrededor del cuello y se proclamara que sería el tercer gobernante del reino.
Pero las ruedas del destino ya estaban en movimiento, y los decretos del cielo, una vez escritos, no podían ser alterados por manos mortales. Esa misma noche, mientras los ecos de la profecía aún resonaban por los muros del palacio, las fuerzas de Ciro el Grande, rey de Persia, completaron su ingenioso asedio a la inexpugnable Babilonia. Desviando el río Éufrates que fluía a través de la ciudad, los soldados persas entraron sin ser detectados por las puertas de agua disminuidas. Belsasar fue asesinado, marcando el abrupto final de su reinado y el comienzo de una nueva era bajo el dominio persa. Así se cumplió la palabra entregada por Daniel, no solo en la caída de un rey, sino en el cambio de imperios. La grandeza de Babilonia, que una vez se erigió desafiante ante el mundo, se desvaneció como una sombra al amanecer, recordando a todos que el verdadero poder reside no en los ídolos de oro o plata, sino en el juicio y la misericordia del Dios Altísimo. La historia de Belsasar nos invita a reflexionar sobre un término crucial, tekel, que significa has sido pesado en la balanza y hallado falto. Para entender la verdadera profundidad de esta evaluación, es esencial considerar una comparación, y en este relato, Belsasar es contrastado con Nabucodonosor. Ambos compartieron posiciones de inmenso poder como reyes de Babilonia, y exhibieron rasgos de arrogancia, pero sus destinos divergieron de manera significativa debido a sus elecciones y reconocimientos finales. En el tapiz de estas historias que componen la Biblia, encontramos no solo actos de fe y devoción, sino también momentos de profunda falla humana. Tal es el caso del rey David, quien, a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, se desvió gravemente en un episodio que mancha su legado. Este relato nos invita a reflexionar sobre la justicia y las decisiones morales, poniendo en la balanza de Tekel a David y a Urías, el hitita, su leal soldado. David, desde su palacio en Jerusalén, una tarde vio a Betsabé, la esposa de Urías, bañándose. La belleza de Betsabé cautivó de tal manera a David que, olvidando la ley y la moral, la mandó traer a su palacio y yació con ella. Este acto de pasión no solo violó la santidad del matrimonio, sino que también deshonró la lealtad y la confianza. Cuando Betsabé reveló que estaba embarazada, David tramó un plan para ocultar su pecado. Urías, en ese momento, estaba en el campo de batalla luchando por su rey y su país. David intentó encubrir su transgresión haciendo que Urías regresara y pasara tiempo con Betsabé, esperando que se creyera que el niño era de Urías. Sin embargo, Urías, mostrando una integridad que contrastaba agudamente con la conducta de David, se negó a visitar su casa mientras sus compañeros estaban en guerra, no permitiéndose el confort mientras otros sufrían. Ante el fracaso de su primer intento de encubrimiento, David tomó una decisión aún más nefasta. Envió a Urías de vuelta al frente con una carta para el comandante Joab, en la que instruía colocar a Urías en la parte más peligrosa de la batalla y retirarse de él, asegurando su muerte. Urías, sin saberlo, llevó consigo su propia sentencia de muerte, escrita por la mano de aquel a quien le servía fielmente. Ahora, si colocamos a David y a Urías en la balanza de Tekel, es evidente quién es hallado falto. Urías, aunque un personaje secundario en la narrativa bíblica, se eleva en honor y fidelidad, cumpliendo su deber sin mancha ni reproche. David, por el contrario, a pesar de sus logros y su relación con Dios, falló gravemente, manipulando y finalmente sacrificando una vida inocente para proteger su propia reputación y deseos. Este episodio nos muestra que incluso los más grandes y bendecidos pueden ser hallados falto, si sus acciones desvían de la justicia y la verdad. David fue eventualmente confrontado por el profeta Natán, y se arrepintió profundamente, sufriendo consecuencias personales y familiares por su pecado. A través de esta historia, la balanza de Tekel no solo pesa los actos, sino también el arrepentimiento y la redención, ofreciéndonos una poderosa lección sobre la gracia, la justicia y la posibilidad de restauración, incluso después de las faltas más graves. En el libro de Números, capítulo 12, encontramos una intensa historia que enfrenta a Moisés y a su hermana María, en un conflicto que revela mucho sobre la justicia, el juicio y la misericordia divina. Este relato nos ofrece otra oportunidad para aplicar la balanza de Tekel
a dos personajes bíblicos, mostrando cómo Dios no solo evalúa acciones aisladas, sino el carácter y las intenciones detrás de estas acciones. Moisés, el líder elegido por Dios para guiar a Israel hacia la tierra prometida, en un momento dado se casó con una mujer cusita, una acción que parece contradecir directrices previas, dadas por él mismo sobre no casarse con extranjeros. Este acto sorpresivo y aparentemente contradictorio provocó una fuerte reacción en su hermana María, quien junto con Aarón comenzó a hablar contra Moisés. La Biblia especifica que la crítica estaba centrada en esta esposa cusita, pero también indica un trasfondo de descontento y quizás celos, pues María y Aarón cuestionan: ¿acaso solo a través de Moisés ha hablado el Señor? ¿No ha hablado también a través de nosotros? Esta crítica y juicio contra Moisés no pasaron desapercibidos ante los ojos de Dios. La respuesta divina fue inmediata y severa, especialmente hacia María. Dios los llamó repentinamente a los tres al tabernáculo y dejó claro su apoyo inquebrantable a Moisés, destacando su singularidad como el siervo, a través del cual él hablaba cara a cara, de manera directa y no en enigmas. La lección fue contundente. María fue afligida con lepra como castigo por su acto de juicio y murmuración, y aunque fue curada después de 7 días por la intercesión de Moisés, el mensaje fue claro. Subiendo a Moisés y María a la balanza de Tekel, encontramos diferentes faltas y virtudes. María, aunque profetisa y anteriormente instrumental en la protección de Moisés durante su infancia, fue hallada falta en este incidente por su juicio y crítica hacia la autoridad divinamente establecida de Moisés. Su error no fue solo juzgar a Moisés, sino subestimar la profundidad de la relación y comunicación que Moisés tenía con Dios. Moisés, por su parte, aunque aparentemente en contradicción con directrices previas, mostró una faceta de liderazgo que incluía decisiones difíciles y personales que a veces pueden parecer incomprensibles para otros, pero que estaban en línea con la misión que Dios le había encomendado. Su respuesta humilde y mediadora al castigo de su hermana también refleja su grandeza de carácter. Esta historia nos enseña sobre los peligros del juicio precipitado y cómo las apariencias externas pueden ser engañosas. Además, resalta que Dios pesa no solo nuestras acciones, sino también nuestros corazones y motivaciones. La misericordia de Moisés hacia María, a pesar de su crítica hacia él, y la decisión de Dios de restaurar a María después de su castigo, también nos recuerdan que la redención y la corrección son posibles, enfatizando la importancia de la humildad y el perdón en nuestras interacciones. En el rico panorama de historias que la Biblia nos ofrece, vemos una constante invitación a reflexionar sobre nuestras propias acciones y el juicio que ejercemos sobre los demás. Las narrativas de Belsasar, David, Moisés y María nos enseñan lecciones valiosas sobre cómo nuestras decisiones son pesadas en la balanza divina de Tekel. Pero es importante recordar la enseñanza de Jesucristo que nos exhorta: no juzguéis, para que no seáis juzgados. Este consejo nos advierte sobre el peligro de subirnos a la balanza Tekel juzgando a otros, pues al hacerlo nos exponemos al mismo juicio. Por tanto, la mejor manera de evitar el juicio de Dios es absteniéndonos de juzgar a los demás. Si optamos por esta senda, evitamos las consecuencias que podrían seguir si somos hallados faltos en la balanza divina. En lugar de juzgar, seamos portadores de gracia, comprensión y amor, cualidades que enaltecen el espíritu y fortalecen nuestras comunidades. Si esta reflexión te ha impactado y deseas explorar más historias bíblicas y sus enseñanzas, te invito a suscribirte a este canal. Comparte esta historia con amigos y familiares para que también puedan beneficiarse de estas valiosas lecciones. Y no olvides dejar en los comentarios qué otras historias de la Biblia te gustaría que exploráramos juntos. Tu participación es crucial para seguir compartiendo mensajes de esperanza y sabiduría. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y reflexión. Hasta la próxima. Bendiciones.